Ser podcast. En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves con Costrina, Cadena Ser. Hola Nieves, buenas tardes. Qué bien, ¿Cómo Tararea estás? Roquerini. ¿Cómo Muy bien, muy estás? bien. Ya tenía yo ganas de reencontrarme contigo. Imagino que muchos oyentes también. Porque esta semana nos ha atropellado el fútbol, ¿eh? Martes, miércoles. Bueno, y mañana también. Mañana no estás tú. Pero haremos ventanita porque a partir de las 6 retransmitiremos, 5 en Canarias, retransmitiremos el sorteo del Mundial de Fútbol. Así que esta semana hemos hecho ayuno intermitente de historia, pero hoy comemos. No sin fútbol, sin fútbol. Pero hoy comemos. Pero antes de comer, déjame recordar a los oyentes que la gira La Radio y su historia, con Nieves con Costrina y Fetén Fetén, que puso en marcha la SER, parece que queda muy lejos, ¿no? Para contar los grandes sitios de la radiodifusión y la historia de esta casa, pues está terminando ya, pero el 11 de diciembre en Bilbao, dentro de una semanita, están todas las entradas agotadas, pero yo lo repito por si acaso. La novedad es que la última fecha de esta gira va a ser el martes 20 de enero en Madrid, en el Teatro Circo Price, dentro del Festival Inverfest. Así que quien no lo haya visto o quiera repetir, pues ya están las entradas a la venta. 20 de enero en Madrid. En Madrid, quedan unas poquitas, quedan unas bueno, poquitas. pues ya está, pero que lo sepan. Bueno. Yo quería decirlo y repetirlo. Muchas gracias, Carlos. A ver, comida de historia para hoy. Esta tarde viajamos a un 4 de diciembre, como hoy, de 1876, para conocer a Baldomera Larra, una pionera. ¿Una pionera de qué? Del fraude financiero. Para todo hay que ser pioneros o pioneras, ¿no? Qué grande era, sí. Fíjate que si decimos Larra, el apellido ya nos lleva inmediatamente a pensar en el intenso romántico Mariano José, el famoso periodista, el escritor costumbrista, magnífico articulista, todo lo que termina en ista lo era Mariano José de Larra. Y bueno, eterno deprimido por la situación social y política de España y porque se enamoraba de quien no debía. Fue aquel que dijo, aquí yace media España, murió de la otra media. Qué buena frase. Que es buenísimo, es buenísimo. Al margen por la calidad de su trabajo, Mariano José de Larra se metió de cabeza en la historia por muchísimas razones. Porque su suicidio fue muy sonado, no soportó que su amante le devolviera las cartas y partieran peras y se pegó un tiro, en fin. Porque su muerte llevó de inmediato a la fama a otro escritor, a José Zorrilla, ya lo hemos contado, porque fue la primera vez que un suicida era enterrado en sagrado y con publicidad. Pero el apellido Larra no perdió actualidad, porque dejó 3 hijos que mantuvieron muy vivo ese apellido para bien, para mal y, bueno, para regulinchi, según se mire. Esos 3 niños que dejó huérfanos Mariano José de Larra, con 6, 4 y 2 añitos, se llamaban Luis Mariano, Adela y Baldomera. Esta pequeñita fue la que descubrió el cadáver de su padre con un tiro en la cabeza. Y unos cuantos años después, pues fue la que descubrió cómo hacerse de oro prometiendo duros a peseta. El 4 de diciembre de 1876, Baldomera Larra, conocida como La Patillas en su momento, esposa del médico del rey Amadeo I de Saboya, huyó con 20 millones de reales amasados solo en 7 meses, gracias a esos incautos que sospechan de algo que es demasiado bueno para ser verdad, pero la ambición puede con ellos y al final resulta que efectivamente no era verdad. Money. Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes the world go round, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck, or a pound, a mark, a yen, a buck, or a pound is all that makes the world go round, that clinking, clanking sound. Bueno, ya tenemos claro que Baldomera es de los 3 hijos la que se encargó de perpetuar el apellido Larra para mal. Está claro, ¿eh? Pero antes de que detalles esto de la pionera financiera, del fraude, oye, conozcamos un poquito de los otros 2, ¿no? Que tanto mal no harían. No. A ver, el mayor, el chico, fue Luis Mariano Larra. Fue un famoso escritor y autor de zarzuelas, entre ellas una muy conocida, El Barberillo de Lavapiés. Este aparentemente mantuvo el buen nombre del apellido Larra, al menos de forma pública, en la parte intelectual. Luego no sé cómo sería como tipo. Y la otra hermana, Adela, la mediana, es la regulinchi, pero bueno, todo depende, como decía Paudones. Adela Larra fue amante del rey Amadeo I de Saboya, que lo primero que hizo en cuanto llegó al trono de España fue pues lo que hacen todos los reyes sin excepción, que es buscarse un amante.
La reina consorte queda para aparecer de vez en cuando en los actos oficiales, para las fotos, hacen como que son una pareja guay y luego ya se insultan en privado. Pues lo mismo hizo Amadeo, echarse novia mientras su mujer tragaba carros y carretas. Recordar que la reina era María Victoria, la que ya lo contamos esto, impulsó las primeras guarderías de España para los hijos de las lavanderas. Sí, una gran reina. Fue una gran reina y muy trabajadora mientras su marido gamberreaba. Y conocedora de todos los líos de Amadeo, pero bueno, era muy profesional y resignada. Y siguiendo también la costumbre real, gustan ellos de no quedarse quietos con solo un amante y engañan al amante con otra amante. Adela Larra se enteró de que durante un viaje a Santander, Amadeo se enredó con la mujer del corresponsal del diario británico The Times, que andaba por allí de veraneo, se mosqueó a Adela y le dijo: pues voy a hacer públicas las cartas de amor que me has enviado y si ya tenías pocos enemigos en España, pues ahora te vas a enterar, macho. Amadeo se acojonó, envió a un hombre de confianza, no sé si era del CNI, a que le diera una pasta a Adela, o un programa de cocina en Canal Nou, también podía ser, a cambio de las cartas. Adela dijo que no, que de eso nada. El emisario le puso una pistola a la cabeza y entonces Adela aceptó el trato. Ahí se acabó la relación de Adela Larra y el rey. Y a partir de aquí poco más se supo de Adela Larra, pero Baldomera, esa sí dio mucho de qué hablar. Dices que estaba casada con el médico del rey Amadeo. Sí. ¿No? Que alguien dirá: ¿y por qué el rey andaba en relaciones con esta familia Larra? Familia notable, pero no era aristocrática ni era de la primera línea social. Pues porque la aristocracia, la nobleza, la multinacional eclesiástica y demás gentes de mal vivir que medraban al amparo de la corrupción de los Borbones hicieron el vacío a los nuevos reyes de España. Y tanto Amadeo como la reina Victoria solo encontraron apoyo y asistencia entre familias destacadas, liberales, pero no las de alta alcurnia. Por eso el médico de palacio no era el marqués de tal o el duque de cual, que solían ser, era solo el doctor Carlos Montemar, casado con Baldomera Larra. Cuando Amadeo dimitió y dijo eso de los españoles son ingobernables, yo me largo, el médico perdió el trabajo, emigró a Cuba y aquí se quedó Baldomera con los niños. Consulté con mi conciencia que al punto me dijo: aprende a sisar, aprende a sisar, aprende a sisar. Salí tan mañosa que al cabo de un año tenía 6 trajes de seda y satén, y a nada que ustedes discurran un poco, ya saben o al menos se lo han figurado de dónde saldría. Para ello el molinero. Baldomera parece que sí que aprendió a sisar. La patilla se llamaba, ¿no? La patilla se buscó bien la vida por su cuenta. Pero ¿cómo pudo amasar tanta pasta en tan poco tiempo? Sí, a ver, lo de la patilla será porque... Lo de sisar es otra cosa, despacito, pim pam, pero ¿tanto? Tanto, fue mucho. Aclaro lo de la patilla, será porque llevaba 2 tirabuzones a los lados de las orejas. Son como los ultrajudíos estos. Los rizos estos, ¿no? Sí, ya estos judíos que llevan una toalla por los hombros, un gorrito y que el prepucio mutilado, que nunca he entendido por qué los judíos modifican la obra de su Dios. No deberían. Baldomera era una señora con buena fama en Madrid, generosa con los desfavorecidos, siempre estaba ayudando, la llamaban la madre de los pobres. Pero empezó a pasar apuros financieros, el marido se largó. Un día pidió ayuda a una amiga, pidió 1 onza de oro y prometió devolverle 2. Y lo hizo, devolvió 2 onzas de oro para alegría de la amiga. Dijo que había hecho inversiones con cabeza. Y aquello, pues corrió de boca en boca. Y apareció más gente que le dijo: oye, toma un poquito de dinero, invierte y a ver si yo también tengo ganancias. Esto es lo que quiere todo el mundo, bajo riesgo y alto rendimiento, ¿no? Y eso hizo Baldomera, prometer bajo riesgo y muchas ganancias, con un sistema muy sencillo. Lo que hacía Baldomera era recoger dinero de Pedro y Manolo para invertir en algo, que decía ella que invertía en algo. Pero con ese dinero pagaba a Pablo más de lo que Pablo había invertido en algo que no sabía qué era. Pero el caso es que Pablo había dado 5 a Baldomera y Baldomera le devolvía 8. Y así fueron creciendo a la velocidad del rayo las aportaciones de unos que no se invertían en nada, simplemente se usaban para pagar a otros, o como lo definió alguien, robar a Pedro para pagar a Pablo. La estafa piramidal de manual, o sea, claro, esto lo hemos contado tantas veces. Sí, pues se llama así. Fíjate que si decimos caso Sofico, que a los más mayores les sonará. El caso Sofico fue un fraude urdido en la Costa del Sol
y además estaban implicados militares de altísima graduación, empresarios de ultraderecha y jueces franquistas en los años 60 y 70, porque el Franco dejó una corrupción del copón de la baraja instalada. Si decimos caso Gescartera, otra famosa estafa financiera en el año 2001. Si decimos caso Fórum Filatélico, otro fraude descubierto en 2006 de gentes que confiaron que invirtiendo en sellos de correos iban a hacer de oro. O si nos vamos a la mayor estafa financiera de la historia de Estados Unidos, la de Bernard Madoff, pues esa es de libro, que por cierto, para quien quiera, no sé si la has visto, esta historia en el cine de la mano de Robert De Niro y Michelle Pfeiffer. ¿Cómo se titula? El mago de las finanzas. Yo creo que no. Pues no te la pierdas. No me suena. Pues ahí está contada toda la historia de Bernard Madoff. Es buenísimo. Bueno, a mí me gustó mucho porque me gusta mucho Robert De Niro y Michelle Pfeiffer. Bueno, pues todos estos fraudes piramidales los inventó Baldomera Larra en Madrid. Luego se fue perfeccionando. Le pusieron nombres en el siglo XX como esquema Ponzi, pero en todo el mundo aparece como pionera en el fraude financiero piramidal la emprendedora Baldomera Larra, que en cuanto vio que el negocio prosperaba, creó una cosa que se llamaba la Caja de Imposiciones. Era una especie de banco, caja de ahorros. Mercedes Salvi, que es procuradora judicial, escritora, investigadora, ha estudiado todo el proceso y ha concluido que hubo 5.322 inversores que entregaron a la Caja de Imposiciones de Baldomera casi 20 millones de reales, que fue con los que se largó aquel 4 de diciembre de 1876. O sea, que dio el golpe, vamos. Oye, ¿y cómo la pilla? Quiere decir, ¿cómo se destapó la estafa? Pues mira, igual que el fraude empezó a lo tonto, también se descubrió un poco a lo tonto. Fue un pequeño inversor, un carbonero, que empezó a oír rumores de que Baldomera se había hecho muy rica y había huido. Así que el carbonero, muy agobiado, se plantó en la casa de Baldomera para pedirle su inversión y sus ganancias. Y oye, Baldomera estaba. Y Baldomera lo tranquilizó y le pagó. Pero ahí dijo ella, ups, si están circulando rumores y se me presentan todos a que les pague las ganancias prometidas, pues no tengo, al menos no tengo para quedarme lo que me quiero quedar. Hay que largarse ya con lo amasado. Y urde el siguiente plan. Aquel 4 de diciembre se dejó ver en el Palacio del Teatro de la Zarzuela para que todos vieran que era mentira, que hubiera huido, que estaba tranquila y viviendo en Madrid. Pero aquella noche ya no regresó a casa. Tenía todo empaquetado, incluido el dinero, y salió directamente del Teatro de la Zarzuela, camino de París, con los 20 millones de reales. Oye, ¿y aquello en qué quedó al final? ¿Quiere decir, hubo consecuencias o qué? Sí, hubo consecuencias. Baldomera vivió a cuerpo de rey 2 años en París, bajo la identidad de Madame Varela, y regresó a España, fíjate qué curioso, para ser juzgada y condenada. Pero poquito. La justicia visible de este país, la que vemos en los informativos, la suprema, el gran poder judicial, el de los jueces injustos y corruptos, se emplea sobre todo con los robagallinas, ya nos avisaron. Hay excepciones, pero la verdad es que son muy poquitos y viven acosados por sus compañeros corruptos que protegen a su vez a una mayoría de jueces corruptos. Y eso pasó con Baldomera Larra. Fue condenada a 6 años, pero es que luego el caso llegó al Tribunal Supremo, que arrastra su desprestigio y su corrupción desde hace décadas, Y decidieron en el Supremo soltar a doña Baldomera con una triquiñuela judicial para que siguiera disfrutando de los millones robados. Como con mira, a mí esto yo lo siento, pero me recuerda al corrupto del PP Eduardo Zaplana, ese que no entró en la cárcel porque se lleva muriendo 5 o 6 años o 7, yo qué sé, pero cada vez está más lozano y más moreno gracias a la justicia que protege su derecho a ser corrupto. Yo estoy pendiente de ir a su entierro un día de estos, quiero ir a verlo. Bueno, pues resulta que Baldomera Larra no podía ser condenada, dijo el Supremo, y la absolvió, porque puesto que Baldomera estaba casada y una mujer sin el permiso del marido no tenía capacidad legal para contratar ni para montar un negocio, si ella había estafado sin el permiso del marido, no existía el delito. No me lo puedo creer. Sí, créetelo, es el Supremo. Y ya está. Baldomera se largó otra vez a disfrutar de su dinero y tan feliz. A ver, que el Tribunal Supremo es una vergüenza consentida se sabe desde hace más de un siglo. Y ya lo decían entonces. El dinero que era nuestro, Baldomera se llevó. Baldomera ha aparecido, pero nuestros cuartos no.
lo que brindar y queda tanto por beber. La gente deja de fumar porque no tiene tiempo de toser. Cuando pase ya la tempestad, habrá tiempo para hacerlo bien. Nos vendieron tanto bienestar que no hay manera de poder estar bien. Mientras todos dicen, nadie es culpable de nada. Dime si sonrío con la gravedad adecuada. Tiempo de ladrones, de cerrar las persianas. De lo que me digas, nada de nada. Qué grande y qué oportuno, Fito, para cerrar Grandísimo, Fito. este episodio de hoy. ¡Hala, mañana más! No, mañana no. No. Mañana no. El lunes. Mañana. El lunes. Eso. El ¿No hay lunes. fútbol el lunes? No, el lunes no hay Francino, pero es igual. Pero ahí acontece que no es poco igual. Bueno. Venga, hasta pronto, Nieves. Un Adiós. beso, gracias, Carlos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. De ruido